¿Cuál fue el primer evangelio? ¿Para quién se escribió? Hoy te lo cuento en el 6º episodio del podcast Cosas Mayores. Soy el pastor Miguel García y hoy vamos a hablar acerca de el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, el segundo evangelio que uno ve en el orden que está en la Biblia, pero el primer evangelio escrito por Marcos. ¿Quién fue Marcos? Marcos fue un discípulo que no era apóstol, estaba en los comienzos de la iglesia y él tuvo una relación muy cercana tanto con Pedro como con Pablo. Uno lo va a encontrar en la Biblia, en el libro de los Hechos y en muchas cartas, en las cartas de Pedro y en las cartas de Pablo. En 3 cartas de Pablo uno lo va a encontrar. Marcos era hijo de una mujer llamada María, era una mujer de Jerusalén que vivía en la casa. ¿Dónde vivía Marcos? Él vivía en la casa que narra cuando el apóstol Pedro es liberado de la cárcel y él llega a una casa donde estaban reunidos para orar y sale una muchacha llamada Rode. Esa historia está contada en el libro de los Hechos. Y cuando toca, dice la Biblia que ella no abre, entra y les dice: oye, Pedro está tocando la puerta. Ellos estaban orando en esa casa para que Pedro sea liberada y ellos mismos dicen: no, es un ángel, no, es otro. Y Pedro aparece allí en la casa de Marcos. Marcos vivía en esa casa. La casa era de su madre, una viuda que vivía allí en Jerusalén, que había abierto su casa para que la iglesia se reúna para orar. ¿Quién era Marcos también? Marcos era primo o sobrino de Bernabé. Bernabé era el compañero que tuvo Pablo en los comienzos de su ministerio. Era prácticamente el que lo ayudó a despegar al apóstol Pablo. Marcos era el primo de Bernabé. Marcos era el que origina la separación entre Pablo y Bernabé, porque hay una discusión, porque Marcos en sus comienzos, los abandona en un lugar y después Bernabé le dice a Pablo: hay que llevar a Marcos, y Pablo le dice: no lo vamos a llevar. Y tienen una discusión tan grande que producto de esa discusión por llevar o no llevar a Marcos, se terminan separando y Pablo empieza su ministerio con Silas y se separa de Bernabé. Marcos tiene una relación muy estrecha con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice: mi hijo Marcos, ¿no? Lo nombra como su hijo en el ministerio. Por eso se cree que el evangelio de Marcos es escrito por Marcos, pero narrado por Pedro. Que Marcos, estando en Roma con Pedro, con esa temporada de que era su discípulo, él empieza a narrar las historias, las memorias de Pedro y se convierte en el evangelio de Marcos, aunque Marcos no era testigo de todo lo que escribía, sí, obviamente Pedro, que vivió todo lo que está escrito en el libro de Marcos. Pero el apóstol Pablo también tuvo una relación muy cercana con Marcos, porque de ahí llega a restaurar su relación con Marcos. Es famosa esa carta en 2 de Timoteo, cuando le escribe a Timoteo y le dice: tráeme a Marcos, que me es útil en el ministerio. Y esa palabra, esa carta es a posterior a la discusión que tuvo con Bernabé. Hay otras referencias que están en Colosenses y en la carta a Filemón, donde en la última parte de las 2 cartas, él refiere a que Marcos los está saludando, ¿no? A los colosenses dice: te saluda Juan Marcos, y a Filemón también le dice, ¿no? Te manda saludos Juan Marcos. Entonces Marcos era un discípulo que tuvo una relación muy estrecha con el apóstol Pedro y también tuvo una relación muy estrecha con el apóstol Pablo en su momento. ¿Dónde escriben esta carta? La escriben en Roma. ¿Y a quién se la escriben? Claramente, escúchenme esto, claramente el evangelio de Marcos es escrito a los romanos. ¿Por qué? Es muy diferente al evangelio de Mateo. Yo se lo contaba la semana pasada, que Mateo claramente empieza explicándole a los judíos, tratando de explicar que Jesús es el hijo de David, la genealogía, empieza hablando la comparación con Moisés, empieza él hablando todo este tema de las referencias del Antiguo Testamento. En cambio Marcos no nombra ninguna genealogía, y en todo el evangelio hay pocas referencias del Antiguo Testamento. No hay referencias del Antiguo Testamento como diciendo: ¿para qué les voy a hablar esto si no lo van a entender? Hay pocas referencias a los fariseos y a los saduceos como cosas que para ellos no era entendible, pero sí hay muchas cosas claramente habladas en términos romanos. Por ejemplo, ¿no?
cuando habla de los tiempos, de las horas, no lo habla en términos de judíos, sino lo habla en términos de romanos, ¿no? Cuando explica al Señor Jesús caminando sobre las aguas, él se refiere a la cuarta vigilia de la noche. Eso no lo usaban los judíos, eso lo usaban los romanos. También en el capítulo 13 hay una referencia al tiempo y dice, podrá venir al anochecer, a la medianoche o al canto del gallo. Eso era una referencia totalmente romana. Cuando habla acerca de las costumbres judías, las explica, las tiene que explicar, cosa que no tendría sentido si un judío las está escuchando. Por ejemplo, cuando habla de los fariseos, dice, se lavan las manos según la tradición, ¿no? Y lo empieza como a enfatizar, explicar por qué se lavan las manos, ¿no? Después dice, si no se lavan, no comen por la tradición. También habla, ¿no? Por ejemplo, el primer día de la fiesta, cuando se sacrifica el cordero, ¿no? Marcos tiende a explicar algo que para los judíos era algo normal. También dice, ¿no? Cuando llegó la preparación en la víspera del sábado, uno se empieza a dar cuenta que Marcos enfatiza mucho lo que era la explicación de lo que estaba escribiendo. Él no nombra ninguna genealogía, hay pocas referencias al Antiguo Testamento, y claramente él habla de muchos milagros, ¿no? Y ahí se ve la influencia de Pedro en los escritos, porque Marcos inicia como un evangelio de acción, ¿no? Inicia un poco Juan el Bautista y de ahí empiezas, Jesús sanó al leproso, Jesús sana al esto, Jesús sana al otro, Jesús hace todo. Todo empieza a hablar en términos de sanidades, de milagros y no tanto de enseñanzas como sí se ve en Mateo, ¿no? Más pensando en la mente judía, de las enseñanzas, de las referencias. Marcos todo lo ve en términos de milagros. Es más, es el evangelio que contiene más milagros de Jesús. Habla muchos términos romanos, como por ejemplo las palabras legión, ¿no? También habla de denario, incluye la palabra blancas, el cuadrante, el pretorio, el centurión. Términos para nada judíos, eran términos romanos. ¿Por qué se cree que fue escrito el Evangelio de Marcos? Es el primer evangelio escrito. Ya Pedro estaba en Roma. Pedro había empezado su ministerio aquí en la iglesia en Jerusalén. Y él viaja un tiempo al norte, a Antioquía de Siria, y va visitando ciertas iglesias. Por ejemplo, llega a la iglesia de Corinto, donde Pablo también llega. Por eso está el famoso momento ese en donde él escribe, ¿no? ¿Por qué dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro? Porque Pedro había estado en la iglesia un tiempo y Pedro termina en Roma con Marcos, ¿no? Pedro termina siendo el líder en la iglesia en Roma y allí en la iglesia se escribe esa carta porque estaba pasando en la iglesia mucha persecución, estaban los tiempos de esos emperadores, Nerón, que estaba teniendo una persecución bastante fuerte con la iglesia y de alguna manera Pedro con Marcos escriben este evangelio con el propósito de animar a la iglesia, de motivar, de hacerles recordar todos los milagros que están escritos acerca del Señor Jesús. Fue escrito en Roma y hay algo bien interesante también que Marcos usa muchas palabras en arameo, pero las traduce. ¿Por qué? Porque no se hablaba, obviamente no lo entendían, la gente que vivía en Roma no entendían las palabras arameo. Por ejemplo, cuando habla de los hermanos Juan y Jacobo, dice los Boanerges, ¿no? Que quiere decir hijos del trueno. Era una palabra aramea que la traduce. También dice, ¿no? Y Jesús dijo talita cumi, que quiere decir niña, levántate. Hay otro momento donde dice el Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera. También está la palabra corbán, que quiere decir ofrenda a Dios. También está la palabra donde dice efata, ¿no? Que significa sé abierto. Hay estas cosas en donde las palabras en arameo las tiende Marcos constantemente a explicar. ¿Por qué? Porque si era para los judíos, no necesitaba explicarlas. Eran palabras claras. Recuerden que el arameo era el idioma natural del tiempo del Señor Jesús. Por eso se dice que normalmente, ¿qué idioma hablaba Jesús? El arameo, porque para los tiempos de Jesús, el hebreo había pasado a ser un idioma de términos de religiosos, de cosas de Dios, pero el idioma original era el arameo. Por eso cuando Marcos escribe, usa muchas palabras en arameo y para que los puedan entender, él las traduce, él las explica dentro de lo que él está contando en su narración a los romanos. Ahora, ¿por qué se dice que Pedro tuvo mucha influencia
Porque imagínense que en el primer siglo o en el siglo II se decía de este evangelio, algunos lo nombraban las memorias de Pedro. O sea, imagínense, la tradición lo atribuye a escrito por Marcos, pero la influencia de Pedro había sido determinante porque el evangelio de Marcos tiene los rasgos más íntimos de Jesús. Hay mucha intimidad en el relato de Jesús visto desde alguien que había estado demasiado cerca, y Pedro era un apóstol que había estado, tal vez era el más cercano, juntamente con Juan y Jacobo, se les consideraban los 3 apóstoles más cercanos al Señor. Entonces, en el libro de Marcos hay narraciones que van mucho más allá de lo que sucedió, sino muestran el carácter, la personalidad, las reacciones de Jesús. Como por ejemplo, cuando relatan algunas cosas, dice, y tuvo misericordia. Hay otro momento en donde muestra y dice, Jesús se cansó. Hay otro momento donde dice, y miró con enojo a unos que estaban criticando que un hombre había sido sanado en sábado. Dice que los miró con enojo, ¿no? Un detalle de alguien que lo había visto en persona ese momento. No era alguien que se lo habían contado, sino lo tenía como claramente Pedro en la memoria de ese día, de haber estado en ese momento, de que lo estaban criticando y él haber visto que Jesús los miró con enojo. También un momento cuando habla y dice, y Jesús tuvo compasión. También hay otro momento donde habla cosas muy personales, ¿no? Como que Jesús se durmió, como que Jesús al sanar a una persona dice que le escupió en los ojos para abrirle la vista. Hay otro en donde habla acerca de que tuvo hambre. Y hay otro momento en donde habla mucho este tema de, hasta en tres momentos, habla su relación con los niños, de cómo decían, no, alejen a los niños, y Jesús a uno lo puso en el medio y empezó a hablar acerca de los niños, de que tengan la fe, esa fe pura de que podían tener los niños. Es totalmente claro que Marcos, cuando habla acerca del Evangelio, se está refiriendo claramente a buscar un propósito que puedan entender los romanos de lo que fue el Señor Jesús en ese momento. No hay referencias de genealogías, no habla mucho de los fariseos, no habla acerca de las referencias con Moisés, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso no lo necesitó, no tenía esa mente judía de Mateo que quiso explicarles desde el momento a los judíos, oye, Jesús, Él es hijo de David, Él, mira, vivió como Moisés. Todas las referencias del Antiguo Testamento. Marcos no. Marcos habla en términos de lo que sucedió. Milagro, 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 milagro. Empiezan a hablar de muchos milagros, de muchas señales y de muchas cosas. Y tiene mucho rasgo esta personalidad de Pedro, porque Marcos es un libro que no tiene un orden cronológico. Es como alguien que escribió diciendo, me acuerdo de esto. Después me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto también. Pero no algo de que sucedió primero, segundo y tercero. Por eso después, cuando viene Lucas a escribir el Evangelio de Lucas, él empieza diciendo, voy a explicar las cosas en orden, ¿no? En orden según lo que sucedió. Porque Marcos no lo escribe de manera cronológica de esto sucedió primero, esto sucedió después, sino parece como que Pedro empieza a acordarse todo y se lo empieza a contar a Marcos, y así lo va escribiendo el Evangelio de Marcos. Un evangelio totalmente enfocado en los milagros, en las acciones, en lo que el Señor Jesús hizo, y no tanto en lo que Jesús tanto enseñó, sino empieza como una película de acción, como le decía alguien hablando del Evangelio de Marcos. Acción, acción, milagros, milagros, y usa mucho el término de lo que el Señor Jesús hizo en hechos, en acciones. Hay una mención también interesante donde Marcos habla acerca de cuando Jesús reprende a Pedro, que es un momento muy íntimo de Pedro. Es un momento donde poca gente fue testigo, por eso es un momento donde se puede revelar que Pedro se lo contó. Y también es muy claro cuando habla de Simón de Cirene, porque Simón de Cirene enfatiza que Simón es padre de Rufo. Rufo era un personaje muy conocido en la iglesia en Roma, y es interesante que él tenga que enfatizar
padre, quién era el padre y quién era el hijo ahí para que los romanos lo puedan entender. Si eso hubiera sido enviado a los judíos, la verdad que no hubiera tenido sentido ponerlo. Y la gran polémica del Evangelio de Marcos es que los manuscritos antiguos muestran de que hay en los últimos versículos, algunos manuscritos no tienen los últimos versículos y algunos manuscritos sí lo tienen completo. Y alguna gente piensa que los últimos versículos no son originales. Pero la verdad es que los últimos versículos son claramente palabras del Señor, porque habla de la gran comisión, ahí donde dice, vayan por todo el mundo, prediquen las buenas nuevas, el que crea sea bautizado, será salvo. Obviamente los últimos versículos que también están en la gran comisión de Mateo, aquí más detallado, aunque no aparecen en un manuscrito, posiblemente fue un error de alguien que los estaba copiando y se olvidó o se detuvo antes de terminarlo. Por eso hay una especie de polémica acerca si los últimos versículos son originales o fueron añadidos a posterior, pero la verdad el contenido está clarísimo que es parte de la sana doctrina y es parte de lo que el Señor quiso decir en la gran comisión. Así que eso fue lo que quería compartirles acerca del primer evangelio escrito, el Evangelio de Marcos, que era conocido antiguamente como las Memorias de Pedro. Así que bueno, muchas gracias por escuchar el podcast, gracias por los que suben en las redes sociales, en sus stories. Así que nos vemos la próxima semana con el episodio 7 del podcast Cosas Mayores.